Si les parece, mientras intenta Hugo, voy empezando a presentar a los Sí, 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 totalmente. dos invitados que les agradecemos enormemente para esta reunión que se titula Democracia Delegativa, Congreso o DNU. De aquí la cuestión para la cual convocamos a Alberto García Lema, que es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de Derecho Constitucional de la facultad, de esta facultad durante 35 años. Ha sido profesor del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador y en la carrera de posgrado de la Universidad de Belgrano y en la Universidad Austral. También ha sido profesor en instituciones de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas. Publicó diversos libros y innumerables artículos sobre derecho público y 4 tomos de sus dictámenes como procurador del Tesoro de la Nación. Fue secretario letrado de la Procuración General de la Nación, asesor de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, subsecretario de Asuntos Legislativos de la Provincia de Buenos Aires, asesor de gabinete del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, procurador del Tesoro de la Nación con funciones de asesor jurídico del Poder Ejecutivo Nacional. También fue miembro de la Comisión Justicialista Radical redactora de los acuerdos previos a la reforma de la Constitución, convencional nacional constituyente, integrante de la Comisión Redactora y de Coincidencias Básicas, secretario de Coordinación de Gabinete de la Jefatura de Gabinetes de Ministro, director del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos del Ministerio de Justicia, miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho, director del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, miembro y presidente actual del Círculo de Exconvencionales Constituyentes de la República Argentina y conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además está el doctor Osvaldo Pérez San Martino, que es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, Master in Law por la University of Connecticut School of Law, profesor adjunto regular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor de Derechos Fundamentales de la Universidad de San Andrés, autor de numerosos artículos de su especialidad y del ensayo político El mito del gorila. Hugo Quiroga es abogado por la Universidad Católica de Córdoba, posgrado en Ciencias Políticas en París 3, doctor en Filosofía por la Universidad de las Islas Baleares, profesor honorario de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario y de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Litoral, investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, director de la revista de Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y aparte es miembro del Club Político Argentino. Si les parece, entonces empieza el doctor García Lema, luego el doctor San Martino y por último Hugo Quiroga, en ese orden, 20 minutos y después cada uno y después damos paso a comentarios y preguntas de los socios. Doctor, empieza entonces usted. Bueno, muchas gracias por la invitación que me ha formulado este distinguido instituto que conforman todos ustedes y un agradecimiento especial al presidente, doctor Mazorín. Dado el tiempo que tengo y que fundamentalmente creo que el, em, la denominación que se le ha dado a este panel es algo que tiene mucha vinculación con los temas actuales. Creo que lo más importante es el momento del debate, de los intercambios y de opinión. Entonces, eh, he preparado lo que podríamos llamar algunos flashes, es decir, algunos puntos que me parecen relevantes para encarar este tema y sobre todo considerando de que no estamos haciendo un análisis crítico del panorama de nuestra evolución constitucional en los últimos 30 años,
que se han cumplido en este mismo año de la sanción de la reforma de 1994, pero me parece importante como punto de partida señalar de que las dificultades que nos trae aparejado a todos nosotros esta irrupción de una situación muy especial dentro de la evolución de estos 30 años, el gobierno del presidente Milei, como gobierno que, digamos, no tiene representación en ninguna provincia, este, con una baja representación en ambas cámaras del Congreso de la Nación, y que ha creado un partido político precisamente para, digamos, impulsar una representación nacional en las elecciones, a partir de las elecciones del próximo año, que considero que son particularmente estratégicas. Considerando todo eso, quiero señalar de que el primer elemento que tenemos a favor para analizar un cuadro de situación que muchas veces nos genera mucha preocupación y angustia es de que contamos con un sistema constitucional fuerte. Y esta afirmación está avalada por la circunstancia de que demandó casi una década el debate previo a la reforma de 1994, que ha girado en torno del primero de los conceptos que forman parte de este panel, que es el concepto de democracia. Es decir, antes de la calificación de democracia delegativa o no, que ya nos abre el camino a la problemática de la dialéctica entre congresos, el Congreso y los DNU, está la circunstancia de que tenemos una Constitución Nacional reformada hace 30 años en un proceso que fue prefigurado, preparado desde la época que el presidente Alfonsín creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, y luego los primeros dictámenes que se dieron a conocer en 1986, 1987. El proceso que existió dentro del justicialismo en aquella época, en donde nació un justicialismo renovador por oposición a un justicialismo ortodoxo, que había sido derrotado por Alfonsín y que había sido bien derrotado, y por suerte, en mi opinión, porque era un justicialismo que arrastraba algunos resabios de vínculos con el último gobierno de facto. Y entonces, por mi parte, a pesar de haber sido asesor de Luder en ese momento, la verdad que me puse muy contento con el triunfo de Alfonsín y no con nuestro triunfo, que hubiera representado en aquel momento una situación donde probablemente se hubiera mantenido situaciones no claramente democráticas como las que se generaron a partir de la victoria del presidente Alfonsín. El hecho es que la aparición del justicialismo renovador fue una cuestión muy importante, porque se hizo un análisis crítico en el interior del justicialismo respecto de los motivos de la derrota, y se reconstruyó una situación de lo que podríamos llamar un justicialismo democrático. Es decir, esto permitió el diálogo entre la iniciativa del presidente Alfonsín de reformar la Constitución sobre cierto modelo. Perdón, ¿alguna acotación para mí?
Perdón, ¿se escucha bien? Sí, hay un ruido de fondo, ¿no? Bueno, yo sigo, salvo que ustedes me detengan. Sí, Entonces, hay alguien con el micrófono abierto, ya está cerrado. bueno, entonces les decía de que el justicialismo renovador aceptó la idea de la reforma de la Constitución propuesta por el presidente Alfonsín y, digamos, fuimos convergiendo a partir de las negociaciones que tuve la suerte, en las que tuve la suerte de estar presente primero como representante de Antonio Cafiero en los inicios del diálogo ya en el año 87, hasta funcionario y más tarde procurador del Tesoro del presidente Menem. Digamos, por supuesto, me tocó participar en los aspectos técnicos del Pacto de Olivos, pero principalmente de los acuerdos de diciembre de 1993 que prepararon los contenidos del núcleo de coincidencias básicas, en donde justamente están los temas de la delegación legislativa y de los DNU, que es parte de digamos, el temario de este panel. Entonces, eh, esto que hace ese periodo, el primer elemento que rescato y que lo he incluido en algunos trabajos. Cuando termine le voy a dar un par de referencias de trabajos que de alguna manera han desarrollado más los elementos que trato aquí muy someramente. Es la idea del valor del diálogo. Es decir, fue un periodo en donde el diálogo fue creciendo, se fue valorizando y había un enemigo común, que eran los resabios del poder militar, que todavía eran importantes en el año 87, digamos, hasta que en las últimas de las sazonadas militares pudo reprimirse y terminarse en el gobierno de Menem. Entonces, por un lado, el valor del diálogo, por otro lado, el valor de la democracia, digamos. A veces uno tiende a decir la democracia recuperada por el presidente Alfonsín. A mí me gusta más decir la democracia que el presidente Alfonsín generó a partir de su presidencia, porque en los procesos anteriores fueron procesos bastante traumáticos, principalmente lo que me tocó vivir a mí en la década de 1970, y que creo que más vale dejarlos de lado y concentrarnos en los 40 años y ya tiempo, un poquito de tiempo más, que tiene la democracia desde diciembre de 1983 hasta ahora. Entonces, el justicialismo renovador, digamos, tuvo diferencias respecto de la propuesta del Consejo para la Consolidación de la Democracia que inspiraba y de alguna manera elaboró Carlos Nino, que además fue un amigo personal mío, como ha sido, como son todavía amigos personales Ricardo Gil Lavedra, que junto con Nino negociaron
en la primera parte de este proceso, cuando me tocó representar junto con Masnata a Cafiero, y luego la importante incorporación por el lado del radicalismo de nuestro querido Enrique Paisado, que creo que ha sido miembro del Consejo que integran ustedes, y que su pérdida la sufro mucho porque éramos amigos desde la época de la Procuración General de la Nación, cuando integramos los equipos en la década del 70 con ellos. Entonces, eh, voy a tratar de dejar de lado esta emoción que también de alguna manera genera cuando uno va recordando la pérdida de amigos que han sido parte de muchas décadas de la vida. Entonces, el justicialismo aportó una idea más presidencialista a lo que planteaba Nino, que quería una evolución a un sistema semipresidencial, y en definitiva, digamos, la idea central que tiene que ver con este tema de la democracia y el tema de la democracia delegativa es la atenuación del sistema presidencialista, y yo utilizo un concepto más, ¿cómo puedo decir?, más adaptado a lo que fue la reforma de la Constitución y el proceso posterior, que es la flexibilización del presidencialismo, que puede ser más o menos importante en función de las circunstancias políticas concretas que se dan, digamos, en el marco de la Constitución. Entonces, las dos principales ideas fuerzas que tuvieron en los pactos preconstituyentes fueron la de la consolidación de la democracia y generar un nuevo equilibrio del poder del Estado, dentro del cual, digamos, el poder ejecutivo de alguna manera tenía que atenuar sus poderes y el Congreso Nacional los expandía. Esto creo que también es un tema importante para el panel. Para comprender este momento de la realidad, nuestra Constitución prevé facultades atenuadas presidenciales respecto de nuestra Constitución histórica de 1853-60, y esa atenuación se debe a que, digamos, la pérdida del poder del presidencialismo, o del presidente, mejor dicho, surge un poco en el interior del Ejecutivo, por la creación de la jefatura de gabinete de ministros y de alguna manera la separación entre las facultades presidenciales y las facultades de jefatura de la administración. Es decir, un desglose más claro de los poderes presidenciales por un lado y los poderes de la administración conducidas por un jefe de gabinete por otro lado. Al costado de esto, un poder legislativo fortalecido. En primer lugar, en cuanto al periodo de sesiones, que se expandieron de 5 meses en la Constitución histórica a 9 meses en la actualidad, reduciéndose el periodo donde el presidente puede manejar el país con el Congreso eventualmente en receso, a 3 meses. Las facultades de una agilización del trámite legislativo, y además los mayores poderes que se les han confiado al Congreso para intervenir en una serie de cuestiones de gran trascendencia, como por ejemplo todo el tema de otras de las ideas fuerzas que rigieron la reforma, que es el tema de los derechos humanos, y el Congreso con la facultad
de poder incorporar tratados de derechos humanos con rango constitucional, además de los 10 que están previstos en de la parte orgánica de la Constitución. Y además un elemento no menor, que son que los tratados tienen facultades superiores a las leyes. Este es un tema de la apertura del país hacia el mundo, que ya se preveía en el 94 como un tema muy importante, en el mismo orden de ideas de la Constitución histórica, es decir, que están previstas en el artículo 27 de la Constitución, de favorecer los tratados de paz y comercio y no, obviamente, condiciones proclives a guerras exteriores, como fue el tremendo fracaso de el intento de recuperar Malvinas por una guerra absurda. Doctor, nos quedarían 5 minutos. Bien, ya voy cerrando estos elementos. Entonces, además, se fortaleció el poder judicial, principalmente por el Consejo de la Magistratura como órgano para limitar las facultades discrecionales del Ejecutivo. La representación de la Corte con un acuerdo senatorial de 2/3 del Senado y de los miembros presentes. Y otras instituciones como el Ministerio Público, como órganos extrapoder, bueno, y otros elementos más que contribuyeron a esta situación. Entonces, dentro de ese marco, el tema de la delegación legislativa y los DNU han sido previstos en la Constitución como instituciones por principio prohibidas. La delegación legislativa tuvo un elemento de excepción que podían ejecutarse en temas de administración o de emergencia pública. Y ahí tomamos los elementos de la práctica americana de Estados Unidos, de la delegación legislativa otorgada dentro de un plazo determinado, que hay que fijar en el momento que el Congreso establece la delegación, con un marco estricto de fines a cumplir durante la delegación, dentro de los cuales no puede apartarse el Poder Ejecutivo, y un control por una comisión bicameral permanente y, obviamente, por ambas cámaras del Congreso. Eso por un lado. Con respecto a los DNU, todavía una prohibición más estricta que con respecto a la delegación legislativa, prohibidos especialmente en ciertas materias como la tributaria, la penal, la electoral y de partidos políticos y la penal, es decir, para dejar bien acotado que en esas materias no caben DNU. Y admitiendo los DNU, no tanto vinculado al tema de la emergencia, sino vinculado al hecho de que se podían dictar DNU cuando eran absolutamente imprescindibles, porque el trámite habitual de sanción de las leyes no podía cumplir con los requisitos de afrontar determinadas circunstancias excepcionales, tal como lo establece el 99, inciso 3 de la Constitución. Esto es entonces una brevísima descripción de las ideas fundamentales que quería transmitir y señalarles de que en un reciente libro que se ha editado sobre los decretos de necesidad y urgencia, donde se trata también el DNU 70 del 2023,
yo produje un artículo que se llama Orígenes de los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional de 1994, un testimonio personal, y el tema de los valores fundamentales de la reforma a 30 años de su sanción lo he hecho en otro trabajo, que es una ampliación de una exposición que hice en la Procuración del Tesoro de la Nación al cumplirse los 30 años de la creación del Cuerpo de Abogados del Estado, que también intervine en la creación de ese instituto. Y para terminar, si quieren tenerlos como referencia por si estos temas les interesa tener una mayor profundización, están en mi sitio web, al que se ingresa por Google con www.garcialema.com.ar o por publicaciones@garcialema.com.ar. Están estos dos trabajos que de alguna manera he tratado de sintetizar al máximo en esta breve exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora yo comparto el link por el Zoom y ahora le voy a pedir al doctor San Martino los 20 minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los panelistas que comparten esta intervención conmigo y en particular al doctor García Lema. Él no lo sabe, pero fue mi profesor de Derecho Constitucional allá por 1982, de Constitucional 2. Bueno, espero que me recuerde por haber hecho un buen papel. Bueno, tan bueno fue ese papel que con unos compañeros de la facultad nos gustó tanto la materia y como la había dado el profesor, que le voy a hacer una infidencia. Lo veíamos hay que situarnos en el contexto, en 1982. Lo veíamos un profesor no solo muy idóneo en su materia, sino una figura democrática. Él nos hablaba de la democracia, y nosotros, que teníamos simpatía por el radicalismo, sospechábamos entonces que él tenía que ser radical. Y le pedimos el teléfono y después de terminar el curso lo fuimos a visitar a su estudio. Y la charla fue muy grata, por supuesto, pero salimos algo decepcionados porque nos enteramos de que era peronista. Justicialista. Justicialista. De todas formas, claro, al escucharlo ahora, como lo he escuchado tantas veces y lo he leído, por supuesto, es una gran figura de nuestro derecho constitucional, entiendo que no es de aquel peronismo que nosotros rechazamos, como veo que lo rechaza él también, este peronismo más autoritario, más corporativo, sino que integró y fue una de las figuras intelectuales de aquella renovación, ¿no?, que lideró Antonio Cafiero y que dio lugar a ese diálogo, ¿no?, con el radicalismo, con Alfonsín. Primero, a través de lo que fue el producto del Consejo para la Consolidación de la Democracia, cuando se empezó a negociar una posible reforma constitucional, y luego ya en la reforma de 1994, ¿no? Y lamentablemente, en estos tiempos actuales, uno añora, pese a las rispideces que había, y a la dureza que podía haber en los enfrentamientos, que es la sal de la política, en definitiva, pero uno añora cierto nivel de civilidad, de diálogo, de admisión de la legitimidad del otro, que no hace falta decir que falta ahora. Bueno, el doctor García Lema ya hizo una referencia introductoria al tema. Él, por otro lado, además de un destacado constitucionalista, es un protagonista de muchos de estos sucesos a los que nos referimos. Yo simplemente los comento porque los he leído, pero él es un protagonista de primera mano. Los decretos de necesidad de urgencia, tanto como las facultades delegadas y los decretos de promulgación parcial de leyes, integran lo que llaman las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. En la Constitución histórica solo había dos tipos de decretos. Los decretos autónomos, que son los decretos que dicta el presidente
en uso de sus facultades exclusivas, como por ejemplo designar un ministro, y los decretos reglamentarios. Nuestra Constitución, como ustedes saben, se inspiró en gran medida en la Constitución de los Estados Unidos, pero en virtud de las ideas de Alberdi, a quien honramos justamente, pero debemos decir también que quería un poder ejecutivo especialmente fuerte. Casi podemos decir que se le fue la mano en muchos aspectos. Y quizá en virtud de esas ideas se incorpora otro tipo de decretos, son los reglamentarios. Acá el Ejecutivo actúa después del Legislativo y trata de precisar algunos aspectos no previstos, sobre todo cuando las leyes están redactadas en términos amplios, o fijar algún procedimiento necesario para la ejecución de las leyes. Pero paralelamente a esos dos únicos decretos que preveía la Constitución histórica, se fueron dando en la práctica otros, entre ellos los decretos de necesidad y urgencia, que podríamos decir, hablando mal y pronto, son leyes dictadas por el presidente. Es decir, son decretos en su forma, pero en su contenido son leyes. Materialmente son leyes porque son atribuciones que le corresponden al Congreso. Es difícil la contabilidad histórica de estos decretos porque siempre en los considerandos, en el último de ellos, que se llama la fuente legal, se cita el inciso hoy del artículo 99, que son las atribuciones del presidente, en el que se finca la facultad del presidente para dictarlo. Bueno, como no existían, tenían que ubicarlos en uno de esos dos incisos, y los ubicaban muchas veces en el 2, que eran los decretos reglamentarios, pero no lo eran, porque avanzaban sobre facultades del Congreso. Los que han hecho esta contabilidad, con toda la relatividad que tiene, indican que hasta la época de Alfonsín se habían dictado alrededor de 15. Hay algunos de Roca, hay algunos de Perón. Alfonsín dictó alrededor de 10. El más conocido es el decreto 1096/85 que puso en marcha el Plan Austral. ¿Por qué fue un decreto de necesidad de urgencia? Porque, entre otras cosas, modificó el signo monetario. La facultad de acuñar moneda le corresponde al Congreso. Se pasó del peso argentino. Recuerden que desde que yo era chico, en la década del 60, hemos cambiado muchas veces de signo monetario y se han perdido 13 ceros por la constante inflación. Bueno, cambió el signo monetario, estableció un sistema que se llamaba de desagio, porque se iba a cortar abruptamente la inflación y eso podía generar enriquecimiento sin causa, porque todos los contratos tenían implícita una inflación que se iba en el deseo del gobierno, y así fue por un tiempo a disminuir abruptamente. Bueno, eso también correspondía al Congreso. Como lo hace el presidente a través de un decreto que firman todos los ministros, fue, aunque no estuviera previsto en la Constitución, un decreto de necesidad y urgencia. No tenemos una doctrina de la Corte sobre ese decreto, porque la Corte, cuando el tema fue planteado, dijo que el Congreso luego lo había ratificado en la ley de presupuestos, sin entrar demasiado a analizar si estaba bien o mal que el presidente lo hubiera hecho. El siguiente, ya cuando llega Menem a la presidencia, ya en sus primeros 4 años dicta más de 300. Fíjense, se habían dado 15 en toda la historia, 10 Alfonsín, 300 en solo, o más, en solo 4 años. ¿Qué pasaba? La Corte, en un fallo, el fallo Peralta, que tiene que ver con otro plan de estabilización económica, el plan Bonex, había avalado con bastante, digamos, liberalidad el uso de estos decretos. ¿Qué pasaba ahí? Como parte, había una enorme inflación y para conjurarla se había, digamos, intentado disminuir los pesos en la plaza, secar la plaza, como dicen los economistas, y entonces habían transformado los plazos fijos en títulos de la deuda pública, en Bonex, invocando una emergencia económica que sin duda existía. Entonces ahí la Corte tenía dos cuestiones que analizar. La de la emergencia, que hay una larga historia de poder de policía de la emergencia, es decir, de situaciones que se invocan para restringir todavía más los derechos. En eso había una larga tradición, y generalmente la Corte siempre había acompañado a los gobiernos que habían invocado la emergencia. Pero en aquellas ocasiones había intervenido el Congreso, había sido sancionado por leyes. Acá tenía que analizar también si la vía elegida, es decir, el decreto, era constitucional.
Y la Corte, por mayoría, va a decir que sí. Y para mí el problema no es tanto que lo avalara, porque eventualmente podía ser admisible en esas circunstancias, sino que lo hizo de una manera demasiado amplia. ¿Qué es lo que se cuestiona a un decreto de necesidad de urgencia? ¿Qué principio vulnera? El principio de división o separación de los poderes. La Corte se hace cargo de esto, pero relativiza este principio. Dice que fue una categoría histórica en la lucha contra el absolutismo en el siglo XVIII, que efectivamente lo fue. Pero creo que lo hace en términos tan amplios que quizá el presidente se sintió avalado para seguir dictando decretos de necesidad de urgencia, y creo que en sus 2 periodos dictó más de 500. Llega entonces la reforma de 1994. Uno de los objetivos que se han señalado en la ley declarativa de necesidad de la reforma es, como dijo el doctor García, la atenuación del presidencialismo. Ya que, fíjense, ya había quedado atrás aquella aspiración del radicalismo, del año 88 aproximadamente, de modificar la Constitución. El anteproyecto del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que presidía Nino, de ir hacia un sistema semipresidencialista o semiparlamentarista a la manera de la Constitución francesa de la Quinta República de 1958. Eso se deja de lado, se sigue con el presidencialismo, pero se busca atenuarlo. Yo creo que en verdad lo que se buscaba atenuar era el hiperpresidencialismo, ¿no? Esto en lo que tanto énfasis ponía siempre Carlos Nino. Porque el presidencialismo, bien entendido, no tiene por qué ser atenuado. Entonces se incorporan diversos institutos, como lo decía también el doctor García Lema, para tratar de hacerlo. Uno de ellos, la introducción de la jefatura de gabinete. Hay 2 que a mi juicio, muchos critican esto porque dicen que en realidad no disminuyó el presidencialismo. Sin embargo, hay 2 elementos que, no voy a profundizar en eso ahora, que a mi juicio han reducido significativamente las facultades del presidente. Uno, el Consejo de la Magistratura, que acota la discrecionalidad del presidente en la postulación de jueces. Otro, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Antes el intendente era el jefe inmediato y local, era un delegado del presidente de la Nación. En cuanto a los decretos de necesidad de urgencia, dentro de este contexto y dentro de esta finalidad, ¿qué podía hacer la Convención Constituyente? Bueno, yo creo que tenía 3 caminos. Uno hubiera sido no decir nada. Mantener el texto de la Constitución histórica, que no los preveía. Pero teníamos el fallo Peralta. Teníamos el aval de la Corte a este tipo de instrumentos, aunque fuera excepcional, en forma excepcional. Claro, hay quienes, cuando critican la reforma de 1994, dicen, lejos de haber atenuado el presidencialismo, lo incrementó. Si comparan texto con texto, efectivamente, los decretos de necesidad de urgencia no figuraban en la Constitución histórica y figuran ahora en la Constitución reformada. Pero me parece que no es tener en cuenta lo que había dicho la Corte Suprema. Hay un presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Charles Evan Hughes, que dijo alguna vez, vivimos bajo una constitución, pero la constitución es lo que los jueces dicen que es. Es decir, el derecho vigente real incluía a los decretos de necesidad de urgencia. La otra posibilidad, quizá la más republicana, hubiera sido prohibirlos. Prohibirlos ya en forma total. Yo creo que no hubiera sido aceptable en ese momento para el peronismo, pero además me parece que en un país de recurrentes crisis económicas como la Argentina, no está mal que el presidente disponga de un instrumento para actuar con urgencia, porque esta es la clave, en situaciones que justifiquen una gran celeridad. En la medida en que se entienda que se adelanta lo que haría el Congreso de poder actuar con celeridad. Entonces se optó por un tercer camino, quizá intermedio, que fue reconocerlos, pero para acotarlos, para limitarlos, para darles un cauce. Y entonces se introdujo el inciso 3, o sea, se modificó el inciso 3
del artículo 99, que puede no tener la necesaria precisión que nos gustaría. En definitiva, los productos tanto de los congresos como de las convenciones constituyentes salen de negociaciones. No son es fácil para los doctrinarios después criticar como si fueran productos de laboratorio. Son productos de concesiones recíprocas, y en buena hora que lo sean, porque así corresponde la democracia. Sin embargo, pese a alguna imprecisión, me parece que lo que la Constitución establece es claro. La regla general es la prohibición. Y la sanción que dispone es la más severa que tiene nuestro ordenamiento jurídico: nulidad absoluta e insanable. Después prevé 4 materias, como decía el doctor García Lema, que en ningún caso pueden ser objeto de decretos de necesidad de urgencia: la materia penal, tributaria, electoral y de partidos políticos. Y admite excepcionalmente que se puedan dictar estos decretos cuando no se pueda realizar el proceso de formación y sanción de las leyes, digamos, en el tiempo adecuado a la urgencia que corresponde a la medida que se debe tomar. La Corte, en un fallo que siempre es muy citado, Berrocchi, estableció 2 hipótesis para interpretar este inciso tercero del artículo 99. Una que siempre enseñamos en la facultad como de laboratorio: catástrofes naturales, que el Congreso no se pudiera reunir por alguna situación de fuerza mayor. Y la siguiente, que no está en forma expresa en el 91 inciso tercero, pero yo creo que implícitamente sí, y es lo que le da sentido, es la urgencia. Casi todos los decretos de urgencia invocan la urgencia. Bueno, durante la pandemia tuvimos la primera hipótesis también, porque en marzo de 2020, yo creo, ante ese enemigo que aparecía desconocido, veíamos las imágenes en todo el mundo, el Congreso no se reúne y el presidente en esas primeras semanas tiene el justificativo para dictar decretos de necesidad de urgencia, porque se daba una de esas hipótesis establecidas en el fallo Berrocchi. Las hipótesis de una catástrofe tal que impida la reunión del Congreso. Faltaba, claro, esto es lo que no es preciso en la Constitución. ¿Cuál va a ser la intervención del Congreso? ¿Qué efectos va a tener? Eso queda deferido a una ley especial que tenía que sancionarse. Tardó 12 años en sancionarse. Se hace en 2006, en la ley 26.122. Sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner por inspiración, por autoría de su esposa, entonces la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Es un tema de estricta actualidad porque ahora en el Congreso se está considerando la modificación a esta ley. ¿Cuál es el problema que a mi juicio tiene? Restablece la doctrina del fallo Peralta, que había dicho que mientras el Congreso no se manifestara expresamente en contra de los decretos de necesidad de urgencia, estos mantenían su validez. Y el decreto, la ley 26.122, sigue esas aguas, es decir, establece que los decretos de urgencia son válidos, o sea, empiezan a regir desde su dictado hasta que no sean rechazados expresamente por ambas cámaras del Congreso. Y respecto de esto, bueno, muchos han sostenido, yo comparto esa hipótesis, de que es una reglamentación inconstitucional, porque en definitiva permite al Poder Ejecutivo tener una doble vía para legislar, una el proyecto de ley y otra el decreto de necesidad de urgencia, porque dificulta muchísimo el rechazo por parte del Congreso. De hecho, ha habido un solo decreto, corríjame si me equivoco, un solo decreto de necesidad de urgencia rechazado, que fue el que fue rechazado hace poco. Si se hubiera seguido la tesis contraria, que fue la de la misma Cristina Fernández de Kirchner, creo que cuando era diputada, que presentó un proyecto en ese sentido, que es la que tienen constituciones como la de España, o Italia, o Brasil, y en nuestro país la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es determinar que cuando se dicta un decreto de necesidad de urgencia, se lo envía al Poder Legislativo y se le otorga un plazo
vencido el cual, sin que se hubiera manifestado, se entiende que el decreto cae. Son 90 días en la ciudad de Buenos Aires, creo que son 60 días en la Constitución italiana. Si esa fuera la regulación, no tendría que ser objeto de mucha preocupación el dictado de decretos de necesidad de urgencia. Porque en definitiva, bueno, el presidente se adelanta, actúa con una celeridad que no tiene, como bien lo dice en ese sentido el fallo Peralta, una celeridad que no tiene porque es un cuerpo complejo, es bicameral, tiene muchos bloques, a veces no hay mayorías, hay que lograr consenso, hay que seguir procedimientos. Perfecto, puede ser que el presidente considere que hay una medida de gran urgencia y que no puede esperar a que se completen esos trámites. Perfecto, pero luego de 60 o 90 días, o un plazo razonable cualquiera, si el Congreso no se pronuncia, esos decretos deben caer. Si esa en este sentido es que se está considerando actualmente un proyecto en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, así también, cuando yo era asesor de Ricardo Gil Saavedra en 2010, cuando él era diputado, y colaboré con él en la redacción de un proyecto en este sentido. Ese proyecto, junto a otros, generó un dictamen de toda la oposición, en ese momento, si no recuerdo mal, se llamaba el Bloque A, y logró la aprobación de la Cámara de Diputados. Después, doctor, nos quedan 2 minutos. Perfecto. Después no logró la aprobación del Senado porque había mayoría oficialista. Ahora, lo que me extraña es que muchos de los partidos que entonces aprobaron esta reglamentación, esta modificación a la ley 26.122, ahora se niegan a hacerlo porque dicen que de esta forma se le restarían herramientas al presidente. Bueno, las herramientas las establece la Constitución. No tengo tiempo de referirme a esto, pero el presidente Milei ya ha dictado muchos decretos de urgencia. Cuando se los contabilice, el decreto 70, que dictó el 20 de diciembre de 2022, se computará como uno, pero un análisis cualitativo debería decirnos que debe computarse como 100, porque se modifican decenas de leyes. Y yo puedo entender, y si ustedes leen los considerandos, se invoca la emergencia económica, aquí vamos a hacer una hiperinflación. Bueno, casi diría que si el decreto hubiera apuntado exclusivamente a eso, por ejemplo, a una cuestión monetaria, no sería gran, pero aprovecha la volada para modificar hasta las sociedades deportivas. ¿Qué relación puede tener la sociedad deportiva con la hiperinflación? No la conozco. Es decir, el presidente entiende que la situación de emergencia económica le permite a él gobernar como un autócrata sin tener que pasar por el Congreso de la Nación. Y lamentablemente, tampoco tengo tiempo para citarlo acá, veo que algunos juristas tratan de encontrarle algún justificativo a esto, en términos tales que, digamos, me cuesta entender que puedan seguir llamándose republicanos. Creo que quienes verdaderamente somos republicanos deberíamos apoyar la modificación de esta ley y ser muy severos en el control de las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hugo Quiroga. Mientras tanto, digo, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, si no, yo quería hacerle en realidad a ambos una pregunta muy genérica de lo que han dicho en el sentido de las instituciones y los acuerdos que se generaron en el 94 y ya que se cumplen 30 años. Una reflexión de ambos, porque he escuchado en muchas opiniones políticas algo así que el gobierno de Milei y esta emergencia también dan cuenta de que de alguna manera no solo el consenso del 83, sino que el consenso del 94, incluso pensando también en todos los derechos y los pactos que se incorporaron, estarían en una suerte de crisis. Quería saber qué opinión tienen ambos con respecto a esa cuestión global sobre ese consenso del 94. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, yo vi el aviso que creo que se cortó en el momento que estaba exponiendo recién el amigo. Quiero hacer una acotación que no la hice antes
porque me pareció innecesaria, pero en esta historia que hice sobre los orígenes de los decretos de necesidad de urgencia, la posición originaria del justicialismo, que en realidad la tracé yo, fue no hacer decretos de necesidad de urgencia en la reforma, sino tomar el esquema de las leyes de urgente tratamiento. Este, que era una institución que provenía de la reforma de 1982, de la época de Lanusse, donde habían intervenido casi todos nuestros tratadistas constitucionales más importantes. Pero en los intercambios de opiniones se prefirió utilizar el decreto de necesidad de urgencia en lugar de las leyes de urgente tratamiento, porque ofrecía más posibilidades de debate luego, posterior al decreto, que un plazo acotado como las leyes de urgente tratamiento. En rigor, en este momento, la modificación que se está haciendo, en el análisis que se está haciendo sobre los decretos de necesidad de urgencia, lo que se está haciendo es insertar el modelo constitucional de las leyes de urgente tratamiento aplicándose los decretos de necesidad de urgencia. Es decir, hemos hecho el cursi de ricorsi tradicional para llegar a los orígenes del debate sobre este tema. Y me parece muy bien que sea así. Y quiero dejar también aclarada la opinión que también puse en ese trabajo, de que una vez que una Cámara se ha pronunciado contra la validez de un DNU, como es en el caso del DNU 70, que ya está el rechazo del Senado, sí se mantenga vigente por voluntad de la Cámara que no se expidió hasta este momento, porque si no, habría que presuponer de que el presidente, en lugar de tener, sí, un mandato atenuado, tendría un mandato superior porque podría legislar con el apoyo de una sola Cámara. Eso nunca se nos pasó a ninguno de los que intervenimos en este tema por nuestra cabeza. Entonces, me parece importante dejar hechas esas dos aclaraciones que no me dio el tiempo para hacerlas. No sé si con esto contesto la pregunta suya o quiere... Sí. No sé si el doctor San Martino quiere decir algo más y aparte tengo un par de personas que pidieron intervenir. Sí, bueno, respecto de los consensos, tanto del 83 como del 94, sí, parece haber una refutación total. El presidente Milei se jacta de tirar, creo que dardos a una foto de Alfonsín que tiene en su casa todos los días. Y a mí me parece, o algo así, ¿no? Y a mí me parece que no es simplemente una crítica al gobierno de Alfonsín, que merece seguramente montones de críticas, y en particular en el aspecto económico terminó muy mal y sería legítimo que lo hiciera. Pero tengo la impresión de que él lo que critica son lo que para mí son virtudes del gobierno de Alfonsín. La democracia republicana, la consensos, la deliberación, el pluralismo, la consideración de que todos los actores políticos son legítimos. Me parece que él fuera del aspecto de su acendrado liberalismo económico, encarna un populismo, en este caso de derecha, en donde la única figura importante es el presidente de la nación.
se dice que no se le permite gobernar, pero gobierna, el Congreso también gobierna. En un artículo del doctor Barra, que es procurador del Tesoro, aparecido apenas se dictó el decreto 70, lo iba a citar pero no da el tiempo, él dice, entre otras cosas, él exalta la figura del presidente, la compara insólitamente con monarcas, sin tener en cuenta, creo que le salió el tiro por la culata en eso, porque los monarcas de monarquías constitucionales no pueden dictar decretos de necesidad de urgencia, no pueden legislar de ninguna forma. Sería impensable que el rey Carlos de Inglaterra dictara un decreto de necesidad de urgencia o que pasara por encima del Parlamento. Y él dice, entre otras cosas, que, claro, como el artículo 99, inciso primero, dice que el presidente es el jefe supremo de la nación, que es un texto que viene de Alberti, de la Constitución Histórica, pero no quería decir que estuviera por encima de los otros poderes. Y él usa esa frase para decir que el presidente orienta la acción del poder legislativo. Yo creo que es exactamente al revés, o siempre lo entendí mal. Precisamente se llama ejecutivo porque ejecuta las leyes que sanciona el Congreso. Pero hay un renovado cesarismo según el cual la única figura importante, la única que encarna la voluntad popular es el presidente de la nación. Y se cita, en ese artículo y en otros de otros juristas muy importantes, se cita el famoso 56% obtenido por el presidente en el balotaje. Y se cree que eso legitima cualquier cosa, que legitima un programa de gobierno, no entender ni siquiera lo que es un balotaje. Porque en esa segunda vuelta, los ciudadanos están los que votaron a Milei, que son un 30%, y otros que prefirieron, hay dos opciones, prefirieron que no fuera presidente Massa, votaron al mal menor, no legitimaron ningún programa de gobierno. Y aunque lo hubieran hecho, eso no puede implicar pasar por encima de la Constitución. Si no, los jueces, cuando deben controlar la constitucionalidad de estos decretos, ¿qué tendrían que pedir? Una encuesta a las consultoras de opinión a ver cuál es la popularidad del presidente en cada caso. Efectivamente, esto no es así. Sí, creo, para ser sintético, él va contra esos consensos, va contra la institucionalidad. Él desprecia las instituciones, trata al Congreso de nido de ratas, habla de espaldas al Congreso, la gestualidad es muy importante en este caso. Y yo lamento, insisto una vez más, que muchos que se decían republicanos, en algunos casos hagan silencio y en otros adhieran fervorosamente a este populismo. Muchas gracias a ambos. A ver, Hugo, intentamos ver si podés hacer la intervención, si no tengo tres personas que sí, quieren... a ver si me pueden escuchar. Sí, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la comisión, por esta iniciativa. A los participantes en el panel les agradezco sus intervenciones. Mi enfoque va a ser más bien desde la ciencia jurídica y no del derecho. Y quiero sí reivindicar la Constitución de 1994, sus reformas, la incorporación de derechos que se ha hecho. Ahora, yo creo que el sistema presidencialista argentina favorece la concentración del poder en manos del presidente de la nación, y ahora más que nunca, con la invocación de la emergencia y el requerimiento de recursos excepcionales. Con este procedimiento, creo que se ha constituido en los hechos, yo diría, una figura que la podría denominar: el Ejecutivo funciona como autoridad legislativa delegada. Esto es un poder ejecutivo que ya Alberti lo preveía cuando se preguntaba. Alberti está muy citado últimamente. ¿Se puede vivir sin gobierno? Por supuesto que no. Entonces Alberti decía: dad al poder ejecutivo todo el poder posible para dárselo, pero dárselo por una constitución.
El régimen de excepción que yo planteo, que sería mi hipótesis, la palabra régimen tiene un sentido amplio, porque régimen se utiliza tanto para un régimen de alimentación como para un régimen de visita si hay una separación en una familia, etc. O sea, en ese sentido amplio estoy usando el sentido régimen. Ahora, yo para pensar en que la Constitución ha previsto un régimen de excepción, no estoy yéndome por fuera de la Constitución, sino al contrario. Si bien puede haber sido el propósito de los constituyentes atenuar el presidencialismo, yo creo que en los hechos esto no ha ocurrido, porque se ha configurado una matriz de pensamiento decisionista por la cual lo que prima es la voluntad política de los gobiernos del turno ante, diríamos, un derecho o las reglas que están establecidas en la propia Constitución. En los últimos 35 años de la política argentina, diría de 1989 hasta el presente, incluido Milei, por supuesto, que ha dictado más de 40 DNU, el 70, que es un mega DNU. Entonces, de los últimos 35 años de la política argentina, está atravesada esa política por una lógica de excepción, que es una lógica de concentración del poder en el Ejecutivo. Si nosotros miramos, efectivamente se dijo, ¿por qué dejo yo afuera al presidente Alfonsín? Por lo que se decía antes, dictó probablemente 8 o 10 decretos DNU. Uno de ellos, ya se dijo, el económico. Ahora, desde 1989, toda la reforma de Carlos Menem, de reforma del Estado, reforma económica, privatización, se hizo en principio por una delegación legislativa. Esto es, por una transferencia o porque el Congreso cede poderes al Ejecutivo. Eso es la delegación legislativa. Luego, el presidente Menem también utiliza los DNU, que requiere 2 características. Los juristas ya lo han dicho, la urgencia y la necesidad. Ahora, este régimen así ha venido funcionando de manera consecutiva durante estos 35 años. Si vamos a otro caso, como el de el gobierno de Duhalde, donde efectivamente había una crisis severa, Duhalde sanciona también a través de una ley, ¿no es cierto?, de delegación legislativa, está la emergencia pública. Y creo que por primera vez se incorpora la idea de pública, si no me equivoco, no emergencia, sino emergencia pública por primera vez en la Constitución del 94. Bueno, esta ley del 2002, sancionada durante el gobierno de Duhalde, sobrevivió 15 años, hasta diciembre del 2017, que no la prorrogó Macri. Y esta ley se fue prorrogando de manera ininterrumpida. Hasta donde yo tengo analizado, hasta donde yo sé, y hice una averiguación en el Ministerio de Derechos Humanos, hasta el febrero del año 2020 se dictaron en la Argentina 808 decretos de necesidad y urgencia. Ahora, yo podría decir también que habría que ver cómo los DNU se han dictado sin la urgencia y con el Parlamento funcionando, vigente. El propio de la Rúa dictó en los primeros 6 meses de gobierno más decretos de necesidad y urgencia que los de Menem.
Incluso llegó a dictar un decreto de necesidad de urgencia para modificar en el ámbito sanitario, hacer una reforma que en el mes de diciembre para aplicarse luego en el mes de febrero, por ejemplo. Es decir, ¿dónde está la urgencia? Puede ser que el Parlamento no estaba reunido, pero la urgencia ¿dónde está? Si se va a aplicar después. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que aquí, si bien la Constitución del 94 ha incorporado derechos reconocidos internacionalmente y ha sido un aporte muy grande, no ha escapado a la lógica personalista del poder. Y lo que ha sucedido en los hechos, y esto es lo que a mí me interesa, es que se ha usado las medidas de emergencia, que como todos sabemos son la delegación legislativa, el DNU, el veto parcial, no solo en situaciones de crisis severa, sino también en momentos de normalidad. Y acá ha habido abusos, arbitrariedades y falta de control. Se dijo muy claramente, y todos lo sabemos, que esa ley del año 2006 se dictó 12 o 16 años después de la Constitución de 1994. Y en todo ese periodo se utilizó los recursos excepcionales. Ahora, tenemos un presidente que en la actualidad tiene un mega decreto, el 70-2024, que hace 10 meses que está en funcionamiento. Entonces yo creo que no se ha atenuado. Yo creo que lo que existe es lo que yo llamo un Estado de Derecho atenuado. Ese es el resultado de esta situación política. Es decir, hay una legislación atenuada. No se ha, no se ha terminado con el Estado de Derecho, porque esa sería una concepción smithiana del poder. Lo que ha sucedido es la atenuación de ese Estado de Derecho. A raíz de todo esto que yo estoy diciendo, porque la emergencia pasa a ser un recurso para la insuficiencia de las políticas públicas de los gobiernos. Es decir, como hay crisis, como las políticas públicas no pueden resolver los problemas de la sociedad, inmediatamente se utiliza la emergencia y ligado a la emergencia, vinculado a la emergencia, vienen los poderes excepcionales. Es decir, la emergencia abre paso a la legislación excepcional y de esta manera aparece un Congreso que cede facultades, atribuciones que le son propias al Ejecutivo. Y al mismo tiempo, el Ejecutivo dicta sus DNU que son muy mal controlados, porque como bien se dijo, uno solo creo que ha sido derogado por el Congreso durante 35 años. Y la buena explicación es la ley que se sancionó en el 2006 para regular con un carácter político, claramente político, para facilitar la posibilidad de que no sean derogados los DNU, se dictó esa ley 26.211, creo que es así. Entonces, a mí me parece que de esta manera lo que ha pasado es que aquí se ha ampliado la esfera del Ejecutivo y al ampliarse la esfera del Ejecutivo se desplaza del debate público yo diría la presencia de los contextos deliberativos. Y los contextos deliberativos tienen un eje central, que es el Parlamento, pero que es también la sociedad, quien debe controlar a sus mandantes. Porque si no se configura lo que yo llamo, siguiendo a O'Donnell, poder delegado. Un poder delegado es cuando los ciudadanos votan, ceden poder a los representantes, luego los representantes se autonomizan, por supuesto, con ese poder, pero los ciudadanos no se
responsabilizan del poder que se delegó. La función sería que la ciudadanía tuviera la responsabilidad de controlar el poder que han delegado. Eso es el poder delegado. Y esa es la figura que se ha constituido también, que yo llamo el poder ejecutivo como autoridad legislativa delegada. Es decir, que acá está. Pero esta figura no se puede aplicar si no es algo estructural con los tres poderes del Estado. Con el Congreso, que cede sus atribuciones, con los DNU, que no tienen control, y también a veces con la propia justicia. Entonces, digo, el Estado de Derecho no se suspende, no es una concesión schmittiana, solo se atenúa. Ahora, lo que yo diría, y para ir cerrando, no sé qué tiempo me queda, Alejandro, pero quisiera cerrar, porque y pido disculpas porque recién pude entrar, tuve que volver a actualizar para abrir la... No hay problema. Tenés un par de minutos. De todas maneras, tenemos tres intervenciones y después seguimos la discusión, con lo cual podés ampliar posteriormente. Bueno. No, fantástico. Voy a ir cerrando, entonces. Mi hipótesis es que la democracia argentina está sostenida por un régimen de excepción. Y ese régimen de excepción está legitimado por la propia Constitución. El gran problema es que los poderes excepcionales traspasan los límites constitucionales que le han asignado, y a la vez la emergencia se renueva permanentemente ante la ineficacia de los gobernantes. De una forma o de otra, así viene funcionando nuestra democracia, y tenemos que analizarla según cómo la democracia es, y no como queremos que sea solamente. Es decir, tenemos que ver el cómo es, cómo funciona en los hechos, y no cómo nos gustaría que funcione, el deber ser, por supuesto que eso es así. La otra cita que yo quería poner era el libro de Antonio María Hernández, que es un libro del 2020, que él toma una cita a la vez y considera ahí que se han dictado 2000 normas por órganos ejecutivos como legislación delegada. 2000. Atenuación a través del Consejo de la Magistratura. Está muy bien, yo estoy de acuerdo con el Consejo de la Magistratura. El problema es que no ha sido más que un instrumento de disputa política, en donde el Ejecutivo de turno, alguno de ellos, ha pretendido manejar el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque se maneja un poder esencial, que es la justicia. Y manejar la justicia es uno de los requisitos de la autocracia. Es lo que ha hecho Orbán en Hungría. Es decir, llegar por el voto, legitimarse por el voto, luego comenzar a controlar la justicia, controlar a la prensa, etc. Entonces, me parece que estamos en una situación donde creo que no se ha atenuado el jefe de gabinete. No es un primer ministro. El jefe de gabinete es nombrado por el presidente de la nación. Y si ese jefe de gabinete, que tiene bastantes atribuciones por la Constitución y por la reforma del artículo 37 de la Ley de Administración Pública que hizo el presidente Kirchner, ese jefe de gabinete no tiene autonomía porque depende de su jefe, que es el presidente de la nación, que por tanto lo puede alejar, como ha pasado con un jefe de gabinete que parecía que tenía mucho poder, que no le conocíamos la voz. Sin embargo, Milei lo suspendió de un día para otro. Bueno, cierro ahí. Bien. Muchas gracias, Hugo. Tengo tres intervenciones. Carlos Aveledo,
Cacho Lotterstein, y hay una pregunta que formuló aquí Bianchi, que la leeré después de las intervenciones de Aveledo y Lotterstein. Carlos. Sí, ¿qué tal? Yo quisiera tomar una pregunta que se hacía a sí mismo Pérez San Martín, es decir, cómo que algunos legisladores supuestamente que han avalado posiciones de separación de poder, etcétera, etcétera, se plantean, sí, yo estaría de acuerdo en votar la ley de cambiar las atribuciones, sí, o cambiar la ley del 2006, pero con eso le quitaríamos autoridad al presidente. Bueno, yo entiendo, por todo lo que han dicho Pérez San Martino y García Lema, que el artículo 99 precisamente dice que no tiene esas atribuciones, que solo en caso excepcional y con el aval de la comisión esta de control legislativo, de la comisión especial, que no se ha reunido nunca todavía en todo un año. Entonces, me parece que hay todo un juego de palabras para autojustificarse, para no hacer lo que deberían hacer, que es realmente instrumentar. Y cuando dicen, ¿cómo otros presidentes pudieron dictar 400, 500 decretos de necesidad de urgencia y nadie les dijo nada? Bueno, pero eran presidentes que tenían mayoría. Entonces, esa misma mayoría los autorizaban. Pero si este presidente no tiene mayoría, entonces, con más motivo, tendría que poner a discusión sus ideas en el Parlamento. Parece a mí, digamos. Hay un juego de palabras ahí que no cierra, digamos, esta cuestión de que, las atribuciones del presidente. No tiene atribución. Se las han dado por concesión, digamos. Gracias. Gracias, Carlos. Cacho. Sí, solamente manifestar mis dudas. Yo simpatizo profundamente con todo lo que se ha dicho y obviamente es irrebatible lo que Osvaldo y lo que García Lema han planteado, es irrebatible, pero estoy pensando, realmente mi ley es una anomalía, esto no debía haber pasado. Ninguna constitución nuestra nos hizo pensar que puede ganar un tipo con 5 senadores y 8 diputados. ¿No? Sí, fue una anomalía total, pero es una anomalía en un país con un 50% de pobres, ¿no? Donde las reservas del Banco Central eran 40.000 millones de pesos dólares negativos, ¿no? Donde la inflación se estaba disparando al límite de cualquier límite, ¿no? Y había que hacer un montón de cosas, donde que si se van a discutir en el Parlamento, todo tal cual se está planteando esta cosa, no se iban a poder hacer. Yo veo ese bloque masivo, yo lo veo, no se iban a poder hacer. Entonces, esa es la duda que tengo. Estoy de acuerdo con usted. Pero si se llegaba a hacer lo que usted dice, no podía gobernar. Y no está haciendo tan mal trabajo. Guarda, a lo mejor estamos en una burbuja, la burbuja se va a pinchar, todo eso lo sé. Pero es para una discusión económica donde no es el tema de hoy, ¿no? Pero en la práctica, si este tipo no hace estas barbaridades, estas locuras que ustedes con tanta razón critican, yo creo que no podía gobernar. Eso es lo que me carcome. Si les doy la razón a ustedes, que es lo que estoy tentado, el otro no puede gobernar y no sé qué hubiera pasado si esto no explotaba. Gracias, Cacho. Les formulo la pregunta del doctor Bianchi, que tiene una dificultad también con el micrófono y la cámara, así que se las leo. De todas maneras está en el chat del Zoom. El doctor Bianchi plantea, como surge el voto Petraki en Verocchi, que tuve la oportunidad de redactar, el jefe del bloque justicialista, Alacino, dijo en la convención de 1994, el régimen de los DNU que adoptamos es el del sistema español, y la doctrina española establece que el silencio del Congreso
equivale a la desaprobación expresa. En esa línea, el convencional Ortiz Pellegrini dijo, en esa constituyente, que derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta, que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. A la luz de esto, considera el ex convencional García Lema que el 26.122 es constitucional. Bueno, aquí tenemos 3 intervenciones. ¿Le parece al doctor García Lema que comience, después San Martino y Quiroga, en ese orden? Bueno, en lo que me hace, voy a contestar el plexo de preguntas y de inquietudes que existen en este momento que exceden a la pregunta. Yo particularmente considero de que la ley reglamentaria es inconstitucional. Es decir, porque no prevé el tema de que un DNU que ha sido rechazado por una Cámara ya implica la caída del DNU. Y en segundo lugar, porque el tema del plazo fue delegado por el artículo 99, inciso 3, a la ley reglamentaria, pero supone de que el silencio del Congreso, que está establecido expresamente en un artículo de la Constitución, no puede ser indefinido en el tiempo. De modo tal de que estoy muy de acuerdo con esta iniciativa del Congreso de dictar una regulación de los DNU, modificando sustancialmente la ley. Por otra parte, la exposición anterior en cuanto a las dudas que representa la posibilidad de Milei de gobernar, quiero señalar de que el Congreso, por la intervención de todos los partidos, ha sido muy concesivo para que pudiera gobernar, votando la ley de delegación amplia de facultades que se hizo la llamada ley de bases. Es decir, el Congreso otorgó esos poderes y la misma Corte Suprema no está sacando un fallo de fondo sobre la cuestión del DNU 70. Digamos, ha validado algunos aspectos formales, pero no se ha pronunciado sobre el fondo. Quiere decir que el tiempo para gobernar, digamos, el incendio del edificio del que habla Fernández Díaz, se le ha dado a Milei para que durante este año apague el incendio del proceso inflacionario que por suerte. Quiero aclarar de que cuando yo fui procurador del Tesoro me tocó, digamos, participar en apagar el fuego de la segunda hiperinflación, porque ingresé en ese cargo cuando se había dictado un mes antes el plan Bonex. Y realmente fue un proceso, a mi juicio, mucho más grave que el que estamos viviendo. Pero dejando de lado esto, quiero poner 2 ideas que no tuve la oportunidad de agregarlas por el tiempo. La primera, de que el Congreso sigue siendo el lugar en donde se dialoga. Se dialoga por convencimiento del valor del diálogo o por imposición del diálogo. Es decir, el Congreso tiene la alternativa constitucional de dialogar porque cree en el diálogo o porque lo impone, si el presidente no cree en el diálogo. Es decir, el Congreso tiene una facultad que le permite, digamos, colocarse en la defensa
de la Constitución en primer término, luego están los jueces. El segundo elemento que quiero poner en juego es el elemento federal de la reforma del 94. Es decir, se le ha otorgado una masa de poderes a las provincias y a las regiones que de alguna manera debería equilibrar los factores unitarios de la Constitución de 1853-60, organizada por la generación del 37 y principalmente manifestada por Alberdi. Pero no hay que olvidar de que el propio Alberdi, en la cláusula para el progreso, que ahora es el inciso 18 de la Constitución, reivindica el valor del Estado para cumplir ¿qué fines? Los fines que eran los fines necesarios para el país en ese momento. Pero la cláusula permanece porque nosotros la hemos mantenido y además la hemos perfeccionado por el inciso 19 de la Constitución, que está adaptada a una constitución de fines del siglo XX y prácticamente mirando el siglo XXI. Entonces, me parece de que puede, digamos, evitarse, digamos, un proceso de hiperpresidencialismo como quizás se está viviendo, o se puede llegar a agravar según sean los resultados de las elecciones del 2025. Yo creo de que ya hemos entrado en el periodo de las elecciones del 2025 y más vale de que de todo el mundo piense el futuro que va a seguir al 2025. Gracias. Doctor San Martino. Sí, sí, coincido con todo lo que dijo el doctor García Lema. Yo diría que el Congreso tuvo una actitud muy constructiva al sancionar la ley bases en su nueva formulación, que incluye varias leyes, podemos decir. También es una ley ómnibus más acotada que la original, pero incluye muchas delegaciones legislativas, más allá de lo que a mí me gusta. O sea, no podemos decir que el Congreso no haya tenido una actitud constructiva. Y creo además que lo que puede ser el éxito principal de Milei, que ha sido la reducción de la tasa de inflación, se dio por política monetaria, por reducción del gasto público, es decir, no por ninguna ley en particular. De manera que sancionar leyes a través de decretos de necesidad de urgencia en campos como por ejemplo la sociedad deportiva, modificar el Código Civil, o infinidad de temas que nada tienen que ver con la emergencia económica, no veo en qué medida nos hace salir del incendio. Por otro lado, hablando del incendio, uno puede entender la situación de emergencia. Siempre la emergencia refuerza los poderes de la administración, del Ejecutivo. Es inevitable en alguna medida que así ocurra. Pero me parece que en la concepción de Milei hay una emergencia permanente. No es solamente combatir una alta tasa de inflación. Yo creo que cuanto mejor le vaya en ese aspecto y en otros como la reducción del riesgo país y en general en los aspectos económicos, lejos de sacarse la toga, digamos, como de dictador romano, como ese Cincinato que lo van a buscar mientras estaba en su campo con el arado y va a combatir una crisis y le dan todos los poderes, en pocos días los devuelve. Creo que a diferencia de esa institución republicana que era la dictadura romana, a Milei le gusta mucho la concentración del poder, todo su lenguaje, todo su discurso, los líderes internacionales a los que admira tienen que ver con eso. Es decir, que lejos de disminuir la concentración de poder, va a ir aumentando. Así que se da la paradoja que cuanto mejor le vaya, peor le van a ir a nuestras instituciones, lamento decirlo. Gracias, Hugo. Sí, yo coincido en algunas cosas con lo que decía el doctor García Lema. Yo creo que podemos ver la situación actual, ¿no?
del presidente Milei, que no era mi intención era una mirada histórica, en un proceso histórico de 1989 hasta el presente. Por eso hablaba de emergencia permanente desde el 89 en adelante. Y no es solo la de Milei. Esa emergencia la tuvo también Menem, con una hiperinflación que tuvo que apagar ese incendio. Ahora, el problema es que lo que yo trato de decir, a lo mejor no fui muy claro, que la Argentina todavía tiene un problema estructural, que no puede gobernar sin estas leyes de emergencia y de excepción, pero no ahora con Milei, sino desde 1984. Y ese es el problema que tiene el funcionamiento de la democracia argentina. Es decir, no me estoy refiriendo ni tomando partido por sí a Milei o no a Milei. Estoy diciendo, así funciona la democracia, en los hechos, en la realidad. Entonces, y en la realidad, mi pregunta es, si la democracia argentina puede seguir funcionando si no existe esta emergencia permanente y estos poderes excepcionales concedidos por el Congreso, con muy buena voluntad probablemente, y con los DNU, que a veces son muy arbitrarios y que no tienen control por otra parte. Entonces, esa es la pregunta que yo estoy haciendo, y en estos 35 años lo que yo veo es esto y no otra cosa. No lo que me gustaría que fuera, sino lo que es. Estoy viendo lo que yo creo que es. Entonces, me parece que tendríamos que preguntarnos también si en esos 35 años el Congreso ha sido un órgano de codecisión. ¿Fue un órgano de codecisión verdaderamente? ¿O es un órgano de codecisión porque cede poderes con la delegación legislativa? Y porque no controla los DNU, porque tiene una ley que favorece y promociona los DNU. Entonces, ahí es donde yo estoy tratando de ver y de salir un poco de un formalismo más jurídico, que yo soy un defensor del derecho, pero creo que lo que hay que tratar de ver es cómo esto está funcionando de acuerdo a una realidad que yo creo que ya es estructural y que desde mi punto de vista eso se ha convertido en un régimen de excepción sin el cual que es estructural todavía. Ahora, si esta tarea la resuelve Milei, esto es, va a usar todo lo que pueda la concentración del poder para luego ¿qué? Lograr que efectivamente sea el Congreso un órgano de codecisión y que haya más leyes en lugar de medidas de emergencia. Muchísimas gracias. Ricardo Mazorín pidió la palabra y con él ya diría que cerramos esta actividad. Ricardo. Sí, en parte se me adelantó el doctor Osvaldo Pérez San Martino a la respuesta que le iba a dar a Cacho. El activo más importante del gobierno, como dijo San Martino, es la política antiinflacionaria. Este es el activo que está en juego. Para eso no requirió ninguna ley especial del Congreso. Trabajó con un presupuesto prorrogado, que es el de 2023. Hizo política monetaria, que es una atribución del Banco Central, de manera tal que no requería ninguna ley, ningún permiso especial del Congreso. Y el Congreso le sancionó en un paquete independiente el paquete fiscal, que incluía el RIGI, un régimen de incentivos con una innovación central, que es los beneficios cambiarios. Incluía el blanqueo de capitales, que ha ayudado mucho al gobierno a tranquilizar el mercado cambiario, e incluía la reforma impositiva, la cuarta categoría que se incorporó al régimen de imposición a las ganancias. Y es probable que este año el gobierno intente que se le prorrogue otra vez el presupuesto del 2023, para tener la más amplia discrecionalidad, que es lo que ha tenido durante la gestión de estos 11 meses,
para administrar la economía. De manera tal que en el sentido del famoso incendio de la economía, de que todo se iba al diablo, no requirió ningún apoyo de un decreto de necesidad de urgencia, para nada, excepto el paquete fiscal que obviamente lo tenía que mandar al Congreso porque son atribuciones del Parlamento las reformas tributarias. De manera tal que ese es un mito. Y las reformas estructurales que forman parte del paquete de la ley bases, que recuerdo incluía el paquete fiscal, que fue separado después y tratado en forma separada, son reformas de largo plazo, poco tienen que ver con el activo central del gobierno de cara al 2025, que es su política antiinflacionaria, y la posibilidad de poder colocar deuda en los mercados de capital para hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene el 2025. Esto un poco porque hay una apreciación, y San Martino se me adelantó, que si el Congreso no le daba las herramientas para gobernar, esto se iba al diablo. No necesitó del Congreso para resolver lo que el presidente muy astutamente llama el camino a la hiperinflación. No estábamos en un régimen hiperinflacionario, sino de alta inflación, eso lo saben todos, pero bueno, no importa. De manera tal que el paquete de leyes, tanto el decreto 7024 como la ley bases, son todas instrumentos que afectarán el largo plazo. Los beneficios se verán en el largo plazo. En el corto plazo se verán los costos, los beneficios en el largo plazo. Pero poco tenían que ver con la emergencia económica que enfrentaba el país. De manera tal, esto es un poco porque ese es un debate que está abierto, en el sentido de que el gobierno necesitaba instrumentos para gobernar. Los instrumentos los tenía y los usó con alguna eficacia, y no necesitó del Parlamento para el uso de esos instrumentos. Como creo que está esperando ahora que fracase el tratamiento del presupuesto que el Ejecutivo mandó al Congreso para gobernar con una nueva prórroga, no sé si es constitucional, del presupuesto del 2023, que le da un enorme marco de discrecionalidad para manejar la política fiscal. Muchísimas gracias, muy amables. Le agradezco a todos los expositores la presencia en esta reunión. Adelante, Alejandro. Sí, no, solamente una cuestión que acá Carlos Negri me dice que ha pedido la palabra, pero yo no lo tengo de ninguna manera anotado. Si quiere decir algo, tiene la posibilidad, Carlos Negri, ahora. Gracias. Una pregunta acá, lo que se está discutiendo es la crisis de representatividad con modelos que en Poli hablaba de que está en juego la intermediación. Y al caer la intermediación ante la política y la cultura de redes, lo que también está en juego en crisis es la democracia como elemento de diálogo, de debate, de discusión y la lentitud. Es decir, la cultura de redes lleva a la inmediatez y a ese relato que existe actualmente del aquí y ahora, que genera una disputa entre el autoritarismo y la república, no veo que se discuta o que haya una narrativa que se pueda oponer a esta moda imperante de lo autoritario, el dictatorial o avance fuerte en el modelo que ha pasado en varios países del mundo y está pasando. Entonces la pregunta es orientada a cómo se puede hacer para enfrentar esta narrativa, porque tenemos algoritmos, manipulación, líder carismático, anonimato de redes y empuje, y una visión economicista que deja de lado el humanismo y deja de lado una visión ética o moral del mundo y la convivencia. En ese esquema, ¿cuál sería la narrativa de confrontación entre el modelo actual, ese modelo avasallante, y este concepto de democracia, diálogo, respeto al pensamiento ajeno y el consenso?
Muy bien. Cierran nuestros tres invitados con una despedida, les diría, y si tienen algo más para decir, les agradezco muchísimo a todos, realmente un placer haberlos tenido, y cierran entonces con los comentarios que ustedes crean convenientes. Por la hora, ante todo debo decir de que estoy muy agradecido de que se me haya invitado a participar en una reunión tan interesante con todas personas de primer nivel, y contestar esta última pregunta diciendo de que en realidad la reforma del 94 tiene también un plan de desarrollo. Es decir, un plan de desarrollo que provenía de mantener el núcleo de la Constitución de 1853-60 en el sentido de que la actividad privada o la iniciativa privada, para ser más adecuado, en un marco de competencia y acción antimonopólica, tiene el elemento principal de acción en el plan de desarrollo. Que ese plan de desarrollo está previsto, además, en función de una inserción del país en el mundo y dentro de un marco de devolverle recursos a las provincias y transformar a las regiones económicas y sociales mirando a los países limítrofes, Chile, Bolivia, quizás Perú un poco más lejano, pero ahora muy importante, Brasil, Uruguay, Europa por el Atlántico, tratando de ver cómo se llega al tema del Pacífico. Es decir, hay un modelo de desarrollo que está implícito, o mejor dicho, explícito en la reforma del 94, que no se ha ejecutado. Y que me parece que podemos todavía acudir a ese programa para generar un desarrollo que resuelva el principal problema que tenemos, que es el problema de la pobreza y de la miseria. Mientras tengamos miseria y tengamos pobreza, no vamos a poder tener un Estado de Derecho como el que todos queremos. Yo creo que la Constitución preveía una situación para que no se llegara a este límite. Y creo de que todos nos sentimos responsables por no haber contribuido a hacer las cosas mejores en los últimos 30 años. Nada más, muchas gracias. Doctor San Martino, Hugo Quiroga, ¿algo más? Y nos cerramos. Muchas gracias por la invitación, fue muy grato estar con ustedes y compartir estas reflexiones. La pregunta de Carlos es muy difícil, sobre todo responder brevemente, y me parece que estamos en un tiempo aquí en el mundo que no favorece ese tipo de relatos basados en la moderación, en el apego al Estado de Derecho, sino que la polarización lleva, y las redes sociales en alguna medida potencian ese todo o nada del que hablaba Patricia Bullrich, que me parece tan negativo como la democracia no es todo o nada, es todo lo contrario de eso. Digamos, no podemos hacer otra cosa que seguir bregando por la vigencia de la Constitución, del Estado de Derecho, de la República, expresar que a la larga es la mejor forma de desarrollarnos económicamente, como decía el doctor García Lema, y de preservar la libertad. Terminaría simplemente con una breve cita de un fallo de la Corte de los Estados Unidos. Ellos no tienen decretos de necesidad de urgencia, y hay un fallo famoso durante la época de Truman, estaba la guerra de Corea, y había una huelga de las acerías, y Truman dicta un decreto para tomar esas empresas y poder usar de ese insumo vital para la guerra. Y la Corte Suprema, que era del general de mayoría demócratas y del propio partido del presidente, declara esto inconstitucional. Hay muchas frases citables de ese fallo, Youngstown, pero me gusta una para cerrar del juez Jackson, que puede ser una respuesta a Carlos, aunque quizá no convenza hoy en día a la mayoría de nuestros compatriotas. Con todos sus defectos, dilaciones e inconvenientes,
Los hombres no han descubierto otra técnica para preservar el gobierno libre más que la del Ejecutivo se halle bajo la ley y que la ley sea hecha mediante deliberaciones parlamentarias. Estas instituciones pueden estar destinadas a morir, pero el deber de la Corte es ser la última, no la primera, en abandonarlas. Muchas gracias. Bueno, agradecer por la invitación, agradecer a los panelistas que han tenido sus excelentes exposiciones. La pregunta es muy interesante, muy difícil de responderla. Yo diría que a insistir en que a la democracia hay que analizarla en la forma en cómo se configura en la realidad. La realidad no está afuera, vivimos en ella y la configuramos. Entonces, hay algo que yo diría, la Constitución no tiene la culpa, como decía Norberto Bobbio. Si la Constitución prevé un programa de desarrollo y eso no se llevó adelante en 30 y pico de años, desde el 94 hasta acá, no es culpa de la Constitución. Eso tiene que ver con los gobiernos de turno, que no han sabido llevarla a cabo. Por eso digo, la Constitución no tiene la culpa. Y ahí reivindico eso, sí. Y la otra cosa es que creo, y yo no sé si no tuve tiempo, pero la autocracia, la democracia puede degenerar en autocracias o autoritarismo. Es decir, los autoritarismos, las autocracias pueden nacer del seno de la democracia. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Si no, el deseo no es realidad. Es decir, queremos esto, el deber ser, pero eso no es la realidad. Alguien dijo que para pensar lo nuevo hay que pensar de nuevo. Para pensar lo nuevo hay que pensar de nuevo. Y yo creo que esta es la tarea más difícil que tenemos por adelante. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a todos. Cerramos aquí este encuentro y seguiremos pensando. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias a todos.